Charlos con ustedes en forma bastante exhaustiva, ¿no? Ok, bien. Entonces, en genitales, inspección y palpación, ¿verdad? Muy bien. En la inspección, inspeccionamos, vale la redundancia, eh, desde una exploración pormenorizada, tanto de pene como de escroto, en general, la estructura macro y micro, ¿verdad? Y obviamente detectamos alguna anormalidad y la dejamos consignada en el expediente clínico. Bien, entonces, en cuanto a la inspección, vamos con pene. En pene, el tamaño, ¿verdad? Recuerden el tamaño del pene en el lactante de 3, que va creciendo muy lentamente, ¿no? Excepto ya en la etapa de la escolaridad y sobre todo en la adolescencia, ¿no? Por las características sexuales secundarias, ¿verdad? Los caracteres sexuales secundarios evidentemente incluyen el crecimiento del pene. Bien, entonces está ese un crecimiento normal o hay un aumento en general de todos los genitales, ¿sí? Y hablamos de una macrogenitosomía. Y si es a expensas solo del pene, macropenisomía. Evidentemente lo contrario, la microgenitosomía y la micropenisomía. Bien, hablamos en algún momento de que se podría encontrar o podríamos encontrarnos con pseudo micropenisomía, ¿verdad? Es decir, muchas madres, ¿verdad?, consultan porque sospechan o al hacerle la higiene al niño, ¿verdad?, visualizar al niño, tienen la sospecha de que tiene un micropene. Y obviamente acuden a la consulta del médico. Entonces el médico tiene que examinar, debe saber el tamaño del pene en el lactante, porque generalmente la madre se preocupa cuando el niño está pequeño, ¿no? ¿Sí? Cuando el niño sigue creciendo, también, ¿verdad? Sí, en algunos casos hay micropenisomías o aspectos del tamaño en cuanto a lo racial. Sí, generalmente la raza ecuatoriana, háblese de raza ecuatoriana, sí, hay una tendencia a tener un pene intermedio, ¿verdad? Normal, en ese sentido. Pero a veces puede haber una micropenisomía o macropenisomía en caso de aspecto racial como en la raza negra. Bien, pero hay algunos niñitos lactantes menores en que prácticamente el pene está sumergido en el tejido adiposo, ¿verdad?, de la sínfisis pubiana, de la región del pubis. Entonces, evidentemente, eso preocupa a la madre, ¿de acuerdo? Y aparenta, ¿verdad?, esa presencia de ese pseudomicropene, aparenta ser un clítoris, ¿verdad? Y obviamente al separar la grasa desde los lados, ¿verdad?, derecho e izquierdo, parecerían labios mayores. Entonces, el médico, ¿verdad?, procede a examinar, ¿verdad?, y realiza la retracción de esa grasa pubiana y encontramos con que el pene está sumergido en esa grasa, ¿verdad? Entonces, incluso para más seguridad, para más tranquilidad de la madre,
le pedimos que ella mida el pene, ¿verdad? Y obviamente está por los 3.5 centímetros, que es la normalidad. Entonces, le demostramos a la madre que el pene es normal. Que lo que está es gordito, que lo que el niño está es con un sobrepeso. Y algunos niñitos incluso obesos, ¿verdad? Sí, aquellos sobrealimentados, aquellos niñitos que pertenecen a hogares disfuncionales, ¿verdad? Y vive en una permanente, ¿sí?, alteración de su carácter, ¿no? Es decir, los niños se vuelven muy irritables, ¿sí? A veces se deprimen incluso y a veces la tendencia a comer, ¿verdad? Alimentarse en exceso. De esa manera tratan de eh, disminuir la tensión, disminuir el estrés. Los niños se estresan mucho, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si los padres, en todo hogar hay conflictos, ¿verdad? Hay diferencias y hay regaños, ¿verdad? Entonces, los niños tienen que presenciar, ¿verdad? Que los padres, eh, pues, se reconcilian y obviamente el niño se siente feliz, ¿verdad? Entonces se une a los padres y obviamente celebra esa reconciliación. Entonces es importante, ¿no? Es importante que los niños presencien, ¿sí?, esa reconciliación y que se entere, ¿verdad? E incluso los padres conversan con el niño, ¿no? Y por supuesto se refieren al evento y por supuesto le piden las disculpas de rigor al niño. Ajá. Es lo procedente, ¿no? Pero muchas familias, muchos padres, muchas madres se olvidan de esa atención que deben tener con el niño para evitarle alteraciones en su personalidad, alteraciones caracterológicas y obviamente el niño puede tener complicaciones al respecto. ¿Ok? Bien, entonces esa pseudo micropenisomía la hemos descartado, ¿verdad? O hemos comprobado que existe la micropenisomía y obviamente decirle a la madre efectivamente que existe esa micropenisomía. Muchos médicos, ¿verdad?, con tendencia a la cirugía, recomiendan para resolver ese problema la circuncisión. Ajá. ¿Qué les parece la circuncisión como resolución a una micropenisomía? ¿Qué le parece, Sarita? ¿Es correcto? No. Así es, no, por supuesto. ¿Por qué no? Lo poco que asoma a veces en esa región, ¿verdad? Suprapúbica, en esa región inguinal, es el prepucio, ¿no? Entonces, imagínense, realizamos circuncisión y desaparecemos lo poco que asoma, ¿no?, en ese micropene. Entonces, no es procedente. Y si se produce, si se realiza, tampoco, si se realiza la circuncisión, tampoco vamos a conseguir mejorar o conseguir que crezca. Tampoco, ¿verdad?, utilizar anabolizantes, porque alteramos el eutrofismo en el niño, ¿verdad? Sí, tiene que ser derivado al endocrinólogo para que estudie las características, ¿verdad? Sí, puede haber alteraciones suprarrenales y obviamente por ahí puede estar la causa, ¿no? Pero se lo deja en las manos del especialista, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien.
Entonces, a veces existen situaciones de tipo racial que, pues, se las considera de esa manera y a veces tratamientos de otra naturaleza para supuestamente hacer crecer el pene no es procedente, no es conveniente, porque vamos a generar, insisto, alteraciones de ese eutrofismo. Bien, en cuanto al aspecto, la fimosis, ¿verdad? Sí, o sea, la estrechez del prepucio. Las adherencias balano-prepuciales. La adherencia del prepucio en el glande. ¿Sí? Eso debe tratárselo, ¿verdad? Usted lo puede hacer en el consultorio con una pinza mosquito bien, obviamente, esterilizada. Procede a hacer con una cremita anestésica, con lidocaína, por ejemplo. Coloca, ¿verdad? Se espera que actúe un par de minutos y procede a hacer la separación, ¿verdad?, de ese prepucio del glande. Y a veces también resolver la presencia de quistes de inclusión. O sea, quistes están con la presencia de esmegma, ¿sí?, de la secreción, ¿verdad?, del glande. ¿Ok? Entonces resolvemos esa situación. Y obviamente recomendarle a la madre una cremita para que le aplique al niño y con cierta regularidad provoque la retracción y evite que se vuelva a adherir el prepucio en el glande. Bien, cuando a veces la fimosis o fimosis, ¿verdad?, es muy acentuada, produce un estrechamiento, ¿sí? Y obviamente muchos de los médicos recomiendan a las madres que retraigan el prepucio, ¿sí? O sea, que lo realicen, o sea, lo deriven hacia atrás, ¿verdad?, hacia el surco balano prepucial, y obviamente ese prepucio retraído que forma un rodete, ¿verdad?, ahorca, entre comillas, ahorca el glande, el pene, a la altura del surco balano prepucial. Y a veces la madre intenta regresarlo a la posición original, es decir, nuevamente eh, desviarlo hacia adelante, ese prepucio retraído, pero a veces no puede. Y manipula y lo edematiza. Y el niño entra en llanto, ¿verdad?, por el dolor que esto ocasiona. ¿Sí? Entonces, ahí usted no tiene, ¿verdad?, como padre o como madre, no tiene la opción de resolverlo, sino tiene que derivarlo al médico, ¿no? Inmediatamente lo lleva a un centro asistencial para que reduzcan, para que coloquen el prepucio a su posición original, ¿verdad?, es decir, cubriendo el glande, ¿de acuerdo? ¿Sí? Un manejo para que se desinflame y proceder a realizar la circuncisión. ¿Sí? En otros casos, a veces ni el médico puede resolver esa retracción, entonces tiene que aplicar la técnica llamada la calzonera. Es decir, hacer una pequeña incisión a las 12, ¿verdad?, en ese prepucio retraído, en ese rodete, hacemos la incisión a la altura de las 12, ¿verdad? Sí, obviamente va a sangrar, pero en cambio va a aflojar ese ahorcamiento del glande, ¿verdad? En general, en el surco balano prepucial, entonces del pene. ¿Sí? Obviamente tratar, cohibir el sangrado, ¿sí? Como ha cedido, ¿verdad? Entonces ya puede desplazarse el prepucio, ¿verdad? Se aplica una cremita antibiótica, se cubre el pene y se lo
si está en un centro asistencial, o derivarlo, si usted está en la rural y realiza esa técnica, lo deriva a un centro asistencial de mayor complejidad para que realicen la circuncisión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese tipo, ¿verdad? Ese tipo de alteración del prepucio debe ser resuelta oportunamente. En los recién nacidos existe una fimosis fisiológica, ya que no es lo mismo que una fimosis, obviamente, que ya está por mucho tiempo y se está convirtiendo en un proceso patológico. En los recién nacidos sí, nacen con el prepucio en muchos casos estrecho, ¿verdad? Estrecho para evitar, ¿sí? Para evitar que se acumule el esmegma, ¿verdad? En los niñitos neonatos, en las primeras semanas de vida, en primero o segundo mes de vida. Pero ese prepucio luego va espontáneamente dilatando y obviamente pasado ya algunos meses y alrededor del año ese prepucio ya está dilatado y puede tranquilamente desplazarse sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, toda estructura tiene su razón de ser, el prepucio es importante, aunque en estudios realizados, ¿verdad? Especialmente en países como Israel, en donde se acostumbra a la circuncisión como una tendencia religiosa, ¿verdad? Sí, a todo niño generalmente y que sea judío, lo circuncidan, ¿no? Bien. En esos países se han hecho estudios, decía, y se ha demostrado la disminución de cáncer de pene, ¿verdad?, al realizar la circuncisión. Pero en nuestro medio existe una autonomía y obviamente se consulta con la familia. Si la familia desea que se haga la circuncisión, y el médico tiene la tendencia, ¿no? A veces los mismos ginecobstetras, ¿sí?, atienden el parto y examinan al paciente y ven que tiene el prepucio estrecho e inmediatamente sugieren e incluso practican la circuncisión. Porque es un proceso sencillo, ¿no? Ajá. Bien, entonces, Carla Emilia está claro entre fimosis y parafimosis, ¿sí? ¿O no? Sí, doctor. Ok, correcto. Entonces, los dos procesos tienen que ser manejados con mucho tino, ¿verdad? Con mucho criterio. Bien, siguiendo con los procesos, decíamos ayer las epispadias y las hipospadias. Y también los procesos inflamatorios. Si está el prepucio estrecho, ¿verdad? Entonces se inflama, ¿no? Muchas ocasiones el niño por la retención de secreciones le genera prurito en los genitales. Entonces se manipulan los genitales, ¿verdad? Para aplacar ese prurito, ¿verdad? Y muchos niñitos la tendencia de manipularse, ¿verdad? Como hábitos, manipularse en este caso, su pene, ¿no? Entonces, bueno, por eso los padres a veces los castigan, les pegan, les dan en las manos, ¿verdad? Golpecitos en las manos, y eso no es correcto. No hay que darle demasiada importancia, simple y llanamente colocarle las prendas, ¿verdad? El pañalito y obviamente sus prendas, ¿verdad? Sus vestidos, su pequeño pantaloncito, ¿verdad? Su camisetita y listo, ¿no? Vestirlo, ¿de acuerdo? Eso hace que el niño, ¿verdad? Además de tener cierta predilección por algunas prendas de vestir, evidentemente se distraen y cambian su eh, actividad lúdica, ¿no? Entonces, obviamente, y también esa eh, forma o esa manipulación de genitales, ¿verdad? Uh-huh.
Bien, también por procesos infecciosos puede producir prurito, ¿no? Especialmente en las niñitas. Recuerden la frecuencia de las infecciones, ¿verdad? De las vías urinarias, ¿de acuerdo? Las IBU, ¿sí? Más frecuente en el primer año, exclusivamente es más frecuente las infecciones de vías urinarias en los varoncitos, ¿sí? En relación con las niñitas. Y a partir del año, ya como ocurre en general, ¿verdad? Sí, hay mayor frecuencia de infección de vías urinarias en las mujeres que en los varoncitos, ¿no? Sí, a partir del año. ¿De acuerdo? Una de las causas es la uretra corta, ¿no? De la mujer. Y ciertas tendencias higiénicas en donde no son las correctas, ¿verdad? La higiene, por lo tanto, debe, sí, ser comandada por las madres, ¿de acuerdo? E ir enseñando los hábitos, cómo deben hacerse la higiene de sus genitales. Bien, en cuanto a los procesos inflamatorios, pues la inflamación del prepucio, del glande, o sea, balanitis, postitis, o generalmente de las dos estructuras, ¿verdad? Las balanopostitis. Sí, a veces la retracción del prepucio produce ulceraciones del meato. Eso produce también dolor, sí, y sobre todo cuando micciona el niñito, ¿no? Entonces, cuando micciona, el niño llora, ¿verdad? Ajá. Y obviamente tiene que hacerse o recibir tratamiento de esa ulceración del meato urinario. Bien. En cuanto al priapismo, Kevin, ¿qué es el priapismo? Es la capacidad, no, ¿qué digo? Es el pene erecto, se mantiene erecto. Sí, la erección sostenida por algún tiempo del pene, ¿verdad? ¿Qué lo produce? Hay algunas patologías que lo produce, ¿verdad? Sí, procesos infecciosos, ¿verdad? Las litiasis en los niños, a veces las litiasis en vías urinarias son o se presentan con relativa frecuencia, ¿verdad? Y sobre todo cuando migra pequeños cálculos, ¿sí? Por el ureter, llegan a la vejiga y se van por la uretra, ¿verdad? Con el torrente urinario. Y se quedan enclavados a veces en la uretra, ¿no? Incluso usted palpa, sobre todo en la uretra peniana, ¿no? Palpa y ahí está. Ahí está el bendito cálculo, ¿no? Entonces, tiene que tratar de hacerlo que migre, obviamente a veces sangra esa uretra y produce priapismo, ¿no? ¿Sí? También el priapismo se puede producir en procesos neoplásicos. Neoplásicos, ajá. Entonces, investigar cuando un niño tiene priapismo, investigar, ¿verdad?, las causas. ¿Ok? Bien. En cuanto a los procesos congénitos, insisto en las epispadias y en las hipospadias. Bueno, en esa página 121 aprovechemos para mirar una sinequia o adherencia balanoprepucial, ¿verdad? ¿Sí? Eso hay que separarlo, ¿verdad? El prepucio del glande, ¿sí? Para hacer una buena higiene, ¿de acuerdo? En la página siguiente, 122, están bueno, ahí tenemos una parafimosis, ¿no? La retracción del prepucio hacia el surco balano prepucial, ¿sí? Y ahí hacemos, en el caso de que estemos haciendo la rural y el niño esté con mucho dolor, entonces hacemos la incisión que les mencionaba, ¿verdad? ¿Sí? Según las manecillas del reloj, a la altura del prepucio a las 12, ¿verdad? Ahí hacemos una pequeña incisión para que elimine los líquidos retenidos y también la sangre que está
en ese proceso inflamatorio acumulado, ¿verdad? Disminuye el edema, cohibimos el proceso hemorrágico y procedemos a cubrir, ¿verdad?, el área y lo derivamos hacia un centro asistencial para que sea realizada la circuncisión. ¿Sí? Muy bien. En cuanto a las anomalías congénitas, tenemos la desembocadura normal de la uretra, ¿verdad? ¿Sí? Número 1. Sí, por favor, le ruego remitirse a la página 122, por favor, la figura media, ¿sí? Ya están ubicados. Ya está ubicada Cristina Isabel. Cristina. Reinaldo. ¿Sí? Eduardo. Ok, bien. Entonces, por favor, ubiquemos las alteraciones en la desembocadura de la uretra, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces tenemos las que desembocan en la cara dorsal del pene, son las epispadias. Y cuando desembocan en la cara ventral del pene, o sea, en la cara inferior hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces tenemos las hipospadias. Las epispadias y las hipospadias. Muy bien. Vamos con las epispadias. ¿Sí? Lo más característico son, las más frecuentes son las que se señalan en la figura, ¿verdad? Obviamente que entre las epispadias y las hipospadias, las más frecuentes son las hipospadias. Y dentro de las hipospadias, la más frecuente es la hipospadia coronal o balano prepucial. Muchos médicos también, para resolver ese problema, realizan circuncisión. Es lo peor que se puede practicar, ¿verdad? No, porque necesitamos esa piel del prepucio para abocar, para derivar esa desembocadura hacia la normalidad, ¿verdad? Hacia el punto, hacia la desembocadura normal, ¿sí? En el pene, ¿verdad? Es decir, en el extremo distal donde debe estar esa uretra, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, no hacer circuncisión, porque, insisto, el urólogo va a necesitar de la piel del prepucio para abocar la uretra. ¿Ok? Bien. Entonces, por favor, las epispadias. Kevin. Vamos, ¿cuáles son? Identifíquelas. La epispadia balanítica y la penopúbica. Correcto. Uh-huh. Sí, hay dos, ¿verdad? Las más frecuentes. La penopúbica, imagínense donde desemboca la uretra, ¿no? Imagínense cómo puede orinar el niño ahí, ¿no? Obviamente va a andar siempre mojadito y siempre debe andar con un pañal, ¿verdad? Sí, y cuando tiene deseos, pues tendrá que, obviamente, sentarse en el trono y la madre tiene que ayudarlo, ¿verdad? Para que no se empape, ¿verdad? Con orina, ¿no? Y la peniana, bueno, igual, o sea, quizás deriva o desvía un poco el pene y ya puede orinar con cierta dificultad, pero digo, dificultad en cuanto a que no disemine la orina en todo sitio, sino justamente en el caso específico de las tazas en los servicios higiénicos, pues en el sitio correspondiente, ¿no? Bien, entonces la penopúbica y la penil, ¿verdad?
o balanítica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero las más frecuentes, insisto, la penopúbica y la penil. Bien, gracias, Kevin. Vamos, Eyani Fernanda, con las hipospadias. Eyani. Ya, las hipospadias puede ser balanítico, Ajá. penil, penoescrotal, perineal, pseudovaginal o estenosis meato urinario. Ya, bueno, la estenosis, obviamente, es un problema que por manipulación, por problemas infecciosos, se cierra la, la salida, la desembocadura de la uretra, ¿verdad? Bien. Entonces, tenemos en orden de frecuencia, la más frecuente es la hipospadia, como decía, la hipospadia, o sea, la desembocadura anormal de la uretra en la cara ventral del pene. Esa es la definición de una hipospadia, desembocadura anormal en la cara ventral del pene. Bien, ¿cuáles son? Tenemos la hipospadia balanítica, ¿verdad? Es decir, la hipospadia, la uretra desemboca en el glande, ¿verdad? O sea, sí, la hipospadia, ¿verdad? Balanítica, ¿de acuerdo? Bien. La hipospadia coronal o balano prepucial. La número 4, por favor. ¿Sí? Siguiendo hacia atrás, la número 5, ¿verdad? La hipospadia peniana. ¿Verdad? Continuando, la número 6, la hipospadia penoescrotal, imagínense. Y la número 7, la hipospadia perineal o pseudovaginal. ¿Sí? Mire dónde está la desembocadura, ¿no? Realmente un verdadero problema, ¿no? ¿Sí? Tiene que hacerse un estudio, ¿verdad? Del pene y de toda la región, ¿verdad? Genital urinaria y, por supuesto, el estudio de la uretra. Y si hay indicios de uretra, pues, ni modo, esta uretra central, ¿verdad? Que finalmente va a desembocar justo a la altura del extremo del pene. Entonces el urólogo investiga. De lo contrario, debe reconstruir, ¿verdad? Debe reconstruir esa uretra. Entonces, las hipospadias, como ustedes ven, sí, es un verdadero problema. Es lo más frecuente, ¿no? ¿Sí? Siempre le decía al urólogo, cuando tengas una epispadia, epispadia penopúbica, por favor, me avisas para poder visualizar, ¿verdad? Cómo es esa bendita desembocadura tan anómala, ¿no? Ajá. Y cuando ya resuelves el problema, también ver la solución, ¿no? En fin. Entonces, interesante en estos procesos, ¿no? Bien. Una vez que ha examinado pene, ¿verdad? Desde su tamaño, su aspecto y los procesos, ¿verdad? Tanto inflamatorios como congénitos, ¿verdad? Entonces nos vamos a explorar escroto, ¿sí? La importancia de explorar la piel del escroto o de las bolsas, ¿verdad? El tamaño del escroto, ¿sí? El aspecto, ¿de acuerdo?
En las primeras semanas de vida existe el hidrocele, o sea, la acumulación de líquido en el escroto, ¿verdad? Sí, hidrocele fisiológico. ¿Qué hacer? Nada, ¿verdad? Eso se reabsorbe progresivamente hasta que desaparece. Cuando es un hidrocele patológico por una hernia, ¿verdad? Inguinoescrotal, por ejemplo, entonces ahí sí se necesita, ¿verdad? Corregir, por supuesto, ese saco herniario, ¿de acuerdo? Esa hernia inguinoescrotal o esa hernia por debilidad de la pared, ¿verdad? Esa hernia inguinal y obviamente resolver ese hidrocele patológico, ¿no? Patológico. ¿Mm? Bien, edemas genitales. Obviamente en escroto también debemos ubicar los testículos si están tanto el derecho como el izquierdo, ¿sí? O si están en el cordón umbilical, ¿verdad? Ajá. Entonces, obviamente procedemos a ubicarlo, ¿verdad? Si está el conducto inguinal, entonces procedemos a ubicarlo. Si está en la parte alta, obviamente una criptorquidia. ¿Sí? Palpar una criptorquidia es un poquito difícil, ¿no? Por eso hay que ir palpando de abajo hacia arriba en el conducto, ¿sí? Para ir cerrando la fuga del testículo, porque el testículo es muy retráctil, ¿no? Entonces cerramos y luego con una mano cerramos, ¿verdad? La fuga en la parte inferior y con la otra mano vamos palpando hasta acorralar, si vale el término, acorralar el testículo y palparlo, ¿no? Y determinar si realmente se trata del testículo. Ese testículo, ¿verdad? Ese testículo es importante determinar que sea criptorquídico o no, ¿verdad? Uni o bilateral. Diferenciar de las ectopias testiculares o de las agenesias. Evidentemente las agenesias, ausencia, ¿no?, de testículo. No hay testículo, usted lo busca, pide un eco y no lo encuentra, ¿no? Definitivamente una agenesia, pero puede ser una pseudoagenesia porque puede estar ectópico ese testículo, ¿no? Es decir, en otro lado, ¿no? En otro sector. Si ustedes se van a la página 124, inferior izquierdo, ahí tenemos las diferentes ubicaciones del testículo, ¿verdad? Puede estar en la pared abdominal, puede estar en la cavidad abdominal, ¿de acuerdo? Puede estar en la base del muslo, ustedes lo están observando, ¿verdad? Sí, incluso en la base del pene, ¿sí? Puede estar ese testículo, ¿no? Entonces, el urólogo procede a derivar, ¿verdad? ¿Sí? Quirúrgicamente ese testículo hacia el escroto. ¿De acuerdo? Por eso es que con un testículo así no debemos hacer nada. ¿Sí? Muchas madres a veces empiezan a darle masajes y lo que hacen es inflamar el testículo. Hay que derivarlo a quien corresponde, ¿verdad? En este caso, al cirujano pediatra y especialmente al urólogo pediatra, ¿sí? Que también hace y resuelve estos problemas que la resolución, obviamente, a base de cirugía. Muy bien, entonces la presencia, ¿verdad?, de la criptorquidia, de la ectopia, ubicamos al testículo, ¿no? ¿Sí? El aumento del tamaño del escroto, los hidroceles, es frecuente en niños de 2 años, ¿no? ¿Sí? Y las hernias inguinoescrotales, inguinales o solo escrotales, ¿verdad? La torsión del cordón espermático. En esos testículos
retráctiles, en esos testículos, en ascensor, retráctiles o en ascensor, la madre decide llevar al médico, ¿verdad? Y antes de llevarlo lo baña, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí ubica los testículos en el escroto, ¿de acuerdo? Y mucho más si lo está bañando con agua tibia. El calor, ¿sí? Hace, si usted encuentra una orquídea o un testículo retráctil, es decir, que está en el conducto inguinal. Si usted quiere hacer que baje, ¿sí? Lo que debe hacer es lo siguiente, o sea, calienta un pañalito, ¿sí? Calienta un pañalito, en lo posible, un pañalito de tela, ¿no? ¿Sí? Antes se usaban mucho los pañalitos de tela, ¿verdad? Y eran reusables, por supuesto. Las madres los lavaban y listo, y viva la fiesta, ¿no? Y por supuesto, plancharlos, ¿verdad? Para matar cualquier germen, cualquier microorganismo que esté en el pañal. Entonces, esos pañalitos calientitos, ¿verdad? Con una temperatura adecuada, se lo coloca en los genitales y el testículo desciende. Es un secreto, ¿no? Es un secreto, ¿sí? Para hacer descender esos testículos. Entonces, diferencio entre un criptorquídico y un retráctil o un testículo en ascensor. ¿Cuál va a descender? Obviamente, Sara, obviamente el testículo retráctil, ¿verdad? Porque el testículo criptorquídico no va a descender aplicándole el pañalito caliente. Entonces ahí puedes diferenciar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si es criptorquídico, derívelo al urólogo porque tiene que el urólogo hacer descender ese testículo. ¿Sí? Si es retráctil, tiene que también hacer descender ese testículo y el urólogo fijarlo en el escroto, quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque ese testículo va a estar sube y baja, ¿sí? Por el miedo, por el frío excesivo, por el estrés, por el llanto, ese testículo se va hacia el conducto inguinal. Y ese trasladarse puede producirse una torsión. Y las torsiones testiculares son una urgencia y una emergencia. Tiene las dos condiciones, ¿verdad? Es decir, tengo que ser urgente porque una torsión, ¿verdad? El testículo se va necrosando y obviamente, pues, ni modo, ¿verdad? Eh, puede infectarse y obviamente va a perder ese testículo. Si pasan las 6 horas, ya ese testículo definitivamente es insalvable. Insalvable. Ajá. Entonces, la importancia de que el urólogo fije ese testículo retráctil. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros, Aaron, Orlando? ¿Sí me está escuchando? No, sí, doctor. Sí, está claro. Perfecto, ok. Bien, entonces, también el escroto en los pacientes con deshidrataciones severas puede ulcerarse ese escroto, ¿sí? Puede incluso gangrenarse, puede morirse ese tejido e infectarse ese tejido muerto, ¿verdad? ¿Sí? Se produce una gangrena. Los cólicos nefríticos, ¿verdad? También pueden llevar a producir estas gangrenas, ¿verdad? A veces producir perforaciones intestinales. Las apendicitis también afectan al escroto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Obviamente como tecnología para saber si está ahí el testículo, la transiluminación, ¿verdad? Porque a veces el escroto está lleno de líquido. Entonces procedemos a
a través de la transiluminación, visualizar el testículo, ¿ok? Bien. Y obviamente, luego de haber hecho esta inspección muy exhaustiva, por favor, ¿sí? Hacer la inspección sobre todo en la primera cita que tengan con el paciente, ¿verdad? ¿Sí? Examine todo, todo, con la cabeza, cuello, tórax, abdomen, genitales, extremidades, todo examine. ¿Por qué? Necesita tener una idea real de la estructura del niño. Puede resolver muchos problemas, ¿sí? El niño lo lleva a la consulta, a su consulta, por una faringitis, por un cuerpo extraño en oído, en nariz, en fosas nasales, ¿verdad? Es un problema respiratorio, ¿sí? Pero usted examine todo. A veces, y explique que va a examinar, porque muchas madres dicen, doctor, pero si el problema de mi hijo es la tos, y usted está examinando genitales, o sea, ¿qué es eso? Como que las madres a veces se ponen muy, ahora que hay tantos problemas, ¿verdad? Entonces usted deje bien claro, ¿sí? Primero, obviamente, solicite la presencia para hacer la exploración, la ayuda incluso de la madre, que a veces no ayudan, ¿verdad? Es preferible el asistente, pero que esté presente en la exploración la madre, ¿de acuerdo? Porque a veces empieza a llorar el niño y lo toman en brazos y a ver si lo suelta para examinarlo. Entonces, usted, además de perder el tiempo, porque diferente es que explore y gaste el tiempo explorando al niño. Eso es diferente, eso no es pérdida, ¿verdad? Eso es ganancia de información. Entonces, esté presente, ¿verdad? También respetemos el pudor de los niños. Los niños tienen, en muchos casos, muchísimo pudor. ¿De acuerdo? Entonces, conversar con el niño, explicarle que hay que examinarlo, ¿verdad? Y la madre también ayuda, ¿sí? Y le habla al niño y obviamente el niño ya se deja examinar. Pero ojo con lo que les voy a decir. ¿Sí? Si usted empieza, por ejemplo, a sacar, a despojar de la camisita, a despojar del pantaloncito del niño para explorar, ¿verdad? O le dice el auxiliar que lo haga, y cuando el niño se resiste y a veces hace lo imposible por evitar que les quiten sus prenditas, ¿verdad? De vestir, su pantaloncito, su shortcito, su camisetita. ¿En qué sospecha? Carla, Yeinka, ¿en qué sospecha? ¿Qué se le viene a su cabecita? Carla, Eduardo. No hay comunicación. No, sí, se puede repetir. Tengo otro familiar dando clases y no podía contestar. Correcto. Dígame, Eduardo, en qué sospecharía usted? El niño hace todo lo posible para que usted no, o sea, ni el auxiliar lo despoje, ¿no? ¿En qué sospecha? Es que no lo despojo de qué exactamente. No lo entendí. Que lo despoje de su ropita, de su camisita, de su camisetita, de su shortcito, de su pantalón, ¿sí? Porque a veces cuando va al médico, poco más y le ponen smoking, ¿no? Al niño. No, debe ir con ropita ligera para poderlo examinar sin problema, ¿no? Ajá. Pero cuando el niño se resiste a que se lo despoje, ¿en qué piensa, Eduardo?
Pues dependiendo de la edad, yo pensaría dos cosas. Ujú. O sea, que no quiere que veamos algo, ¿verdad? Ajá. O que quizás tal vez sufra de algún tipo de violencia o algún trauma que hace que no le guste que otras personas o que o en general no le gusten que estén haciendo eso. Correctísimo. Efectivamente. 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 Es un problema bien. Si yo tuve un caso un poco muy dramático, ¿no? Hay muchísimos, ¿no? Uf. Y en estos hospitales, en la consulta externa de estos hospitales, hay muchísimo, ¿verdad? Recuerdo una niñita que la trajeron de Manabí, una niñita de 9 años, ya, pero como que aparentaba tener más edad, ¿verdad? Ya la madre la llevó a la consulta por secreción vaginal, ¿sí? Eh, En esa época rotaban los internos por la consulta externa y estaba una interna, ¿verdad?, de católica, que ahora es una excelente pediatra. Entonces, le digo, por favor, pase la madre. La madre muy a retazo nos daba la información, ¿verdad? Entonces le digo a la interna, por favor, pase a la niñita al Chailón, ¿no? Para examinarla. Y efectivamente la llevó, y obviamente la niñita colaboradora, muy colaboradora, se la exploró y me dice, doctor, es insoportable el mal olor, ¿verdad? Así que quiero que venga ya. O sea, efectivamente fui, le digo a la madre, vamos señora, y había una secreción verde purulenta, ¿sí? Y sumamente abundante, ¿verdad? Obviamente hay que proveerse de guantes para explorar, ¿no? Sí. Por supuesto, la interna con guantes, y yo también con guantes, no con un dedal, sino el guante entero, ¿no? El guante entero. Exploramos y había esa secreción. Ok, inmediatamente llamé al laboratorio para que tome una muestra, ¿sí? Para hacer un cultivo de esa secreción, ¿verdad? Muy bien, entonces, había cicatrices, cicatrices en el introito vaginal, cicatrices a las 3, a las 9, a las 6, ¿verdad? E incluso había una, ¿verdad?, reciente a las 3, ¿verdad? A la altura de la manecilla del reloj, en el introito vaginal, a las 3, ¿verdad? Una úlcera, una pequeña fisurita, ¿sí? Incluso eso le provocaba dolor a la niñita. Muy bien. Bueno, vístala, listo. Y le digo, señora, a la madre, ¿qué ha pasado con la niña? Quiero, por favor, que me explique, ¿no? Estuvimos cerca de 1 hora intentando sacar la información y la madre muda, perdone la expresión, o sea, mudo, o sea, no decía nada, absolutamente nada, hasta que la niña soltó en llanto y nos habló frontalmente la niña. Dijo que su papá llegaba borracho con el hermano, o sea, con su tío, o sea, con el hermano del papá, obviamente, y la violaba. Entonces, imagínense. Bueno,
La madre sabía, ¿no? No lo quiso decir, no lo quería decir porque el padre, o sea, el marido, en este caso el compañero, la tenía amenazada de muerte. Ajá. Sí, Eduardo, algo iba a decir. Qué terrible, doctor. O sea, Uf, imagínese. imagínese, una criatura, una bebé, o sea, una criatura de 9 años, por Dios, de cualquier edad, ¿no? O sea, pero una barbaridad. Y todavía después porque nos demoramos, abrió la puerta este señor, ¿verdad? Entonces, inmediatamente le dije a la asistente, porque fue por ahí la auxiliar, le dije, por favor, llámeme a trabajo social, ¿no? A la trabajadora social. Entonces, inmediatamente para que haga la denuncia, ¿no? De este violador. Obviamente el tipo salió disparado y, bueno, la niña tuvo mucho tiempo en el hospital, tenía 2 psicólogas o sea, manejando su problema, ¿verdad? Y una psiquiatra, ¿no? Sí. Y cada vez que iba a la consulta, porque ya era abonada la consulta, ¿verdad? Tanto de psicología como de psiquiatría. Y siempre que pasaba por la consulta externa, abría la puerta del consultorio a saludarme, ¿no? La criatura, o sea, muy agradecida, muy agradecida. ¿Sí? Imagínense, o sea, problemas de esa naturaleza, ¿no? En el examen de la secreción vaginal tenía una blenorragia, ¿no? Y por supuesto tratamos la blenorragia, ¿no? Ajá. Entonces, imagínense. Y así problemas, ¿no? Un niñito de 7 años que lo llevaban al panteón, al cementerio del suburbio, a violarlo, ¿no? Niñito tenía 7 años, imagínense. Bueno, y así por el estilo, ¿no? Caso y caso, ¿no? En fin. Entonces, aquellos niños que tengan dificultad, ¿verdad? Que generen una reacción para despojarse de sus prendas, ojo, mucho cuidado. No pierdan la pista y averigüen, investiguen. Ese niño está siendo violentado, ese niño está siendo manipulado, en fin. Bien, eso en relación a esta situación muy problemática que debemos tratarla, desgraciadamente. Ocurre mucha violencia y sobre todo el violador está alrededor, ¿verdad? En ese entorno. Ajá. Muy bien, entonces vamos con la palpación. Entonces recuerden, si en la inspección sospechamos de una criptorquidia, pues en la palpación lo confirmamos, ¿no? Presencia o no del testículo en el conducto inguinal, criptorquidia, ¿verdad? Descartamos o confirmamos la ectopia testicular, el testículo retráctil, la agenesia testicular. En los recién nacidos, si el testículo está descendido, está incompletamente descendido cuando está a la altura de la sínfisis del pubis, ¿no? Ahí sabe estar ubicado. Entonces ya está a un paso, ¿verdad? Un poquito de gonadotrofina coriónica y listo, ¿no? Eso el urólogo, obviamente, ¿verdad? Incompletamente descendido y no descendidos, ¿no? O sea, criptorquídicos. En cuanto al tamaño, disminuido el tamaño del testículo o aumentado, ¿verdad? ¿Sí? Cuando está aumentado, sí, algún problema suprarrenales, ¿verdad? Siempre derivarlo ya al especialista, ¿no? Un hipopituitarismo, ¿verdad? Un síndrome de Klinefelter, sí, obviamente, aumentado en la pubertad precoz, sí, en la página 125, en la figura intermedia, 125, por favor, remítanse a esa página. En la parte media está un niñito, ¿verdad?
ahí hay caracteres ya sexuales secundarios, hay vello pubiano, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. Ok. ¿Qué edad le calculan a ese niño? Reinaldo, Valeria. Ajá. Uno podría pensar en unos 10 años, ¿verdad? Porque ¿cuándo asoman los caracteres sexuales secundarios? A partir de los 10, 11 años, ¿no? ¿Sí? Con cierta precocidad, o 12, ¿verdad? Y a veces en los varoncitos 14, ¿no? 13, 12, 13, 14. Ajá. La pubertad. Este niño tiene 4 años. Ujú. Ese niñito, en el momento que se le tomó la foto, 4 años. ¿Cuál es la causa? Ahí está, ¿verdad? En la parte inferior. ¿Sí? Un tumor de la suprarrenal. Ventajosamente un tumor súper bien delimitado. No tenía, sino, no, así estaba el tumor, no tenía ninguna metástasis, ¿no? Ventajosamente. Ujú. Y estaba provocando esa pubertad precoz por ese tumor suprarrenal. Ajá, muy bien. Entonces, el tamaño, ¿verdad? Los testículos generalmente no están a la misma altura, ¿verdad? El uno está un poco más arriba que el otro. Pero en tamaño, los dos sí tienen el mismo tamaño. ¿Sí? ¿De acuerdo? El mismo tamaño. Yo le comentaba al grupo uno, le comentaba, yo estaba explicando esto en clase hace algunos años, ¿sí? Y uno de los estudiantes se quedó. Entonces se quedó, terminó la clase, ya pues se fueron y se quedó uno de los estudiantes. Ahora es un médico de prestigio, es un médico, trabaja en una empresa pública, ¿sí? Se quedó. Entonces me dice, doctor, yo tengo un testículo más grande que el otro. ¿Desde cuándo? Desde no me acuerdo. Ese doctor, no me acuerdo. Pero tampoco hace mucho tiempo. Será un año, será más o menos, no sé, me dijo. ¿Te molesta? De vez en cuando siento como que tengo sensación de cuerpo extraño, ¿no? Ah, ya, ya. Entonces me dice, ¿me puede examinar? Por supuesto. Ahí ustedes saben, ahí el consultorio. Entonces lo examinamos. Eso, las clases las dábamos en la tarde, presencialmente, las clases teóricas en la facultad, ¿verdad? Entonces, de ahí mismo llamé al urólogo, que era profesor nuestro, ¿verdad? Y teníamos mucha amistad con ese urólogo. Le digo, mira, obviamente hablando con el joven, le digo, ¿quieres que te vea tal persona? O sea, porque él conocía también, ya había recibido clase de urología con ese docente, y dijo, sí. Entonces, bueno, le digo, ahí va, y atiéndelo por favor, ¿sí? Para no alargarles, este joven habló con el padre y fueron con el padre a la consulta del urólogo en la noche, ¿sí? A las 48 horas, biopsia a cielo abierto, ¿no? Le trajeron el testículo grande, ¿sí? Y obviamente haciendo la anatomía patológica, ¿verdad? La patología, la investigación celular y obviamente un tumor testicular. ¿De acuerdo? Imagínense. Bueno, para no alargarles, recuerdo cuando iba a dar el examen, porque lo dio en forma atrasada, dio el examen, recuerdo que se le vino el vómito porque estaba con quimioterapia y vomitó en el examen, ¿no? Obviamente, me recuerdo esa anécdota, ¿no? Por supuesto, un buen estudiante,
para variar, un excelente estudiante y, por supuesto, como le digo, superó el problema, ¿sí? Y actualmente es un profesional de prestigio, ¿no? Un médico de prestigio. ¿Ah? Bien, entonces la importancia de corroborar lo de la inspección en la palpación. ¿De acuerdo? El tamaño, como digo, la consistencia, la forma, ¿sí? Por favor, no averiguar las orquitis, ¿no? Si ha tenido en el trayecto de su vida orquitis, ¿verdad? ¿Sí? O sea, la madre tiene que saber, ¿verdad? Si el niñito ha tenido o no orquitis. Es decir, inflamación, ¿sí? Inflamación testicular. ¿Qué enfermedad, a veces epidémica, produce orquitis? La parotiditis, doctor. Las La parotiditis. parotiditis, correcto. Ajá, de acuerdo. Las famosas paperas, ¿verdad? Sí, las paperas que no producen, ¿verdad? E incluso pancreatitis, ¿no? A veces, bueno, en menor frecuencia, hepatitis, pero pancreatitis y sobre todo las orquitis, ¿no? Y las oforitis en las damas, ¿no? Ajá. Bien. Entonces, tener presente, ¿no? Esta situación. Bien. Obviamente, la sensibilidad en la palpación del testículo, ¿sí? Palpar también el epidídimo, a veces el cordón espermático, pueden haber quistes y tiene que resolvérselo muchas de las ocasiones quirúrgicamente. Bien, explorar la región inguinal combinada con escroto, ¿verdad? Determinar si hay o no hay hernias escrotales, quistes del cordón espermático, ¿sí? Y la valoración del anillo escrotal, ¿verdad? En la región, o sea, en la ingle, ¿no? Sí. Usted introduce su dedito meñique y a veces hay un anillo herniario. Cuidado, eso es una hernia y hay que resolverla. Hay que resolverla, el saco herniario, ¿verdad? Porque hay un cierto abultamiento, ¿no? Ajá. Bien. En las figuras, obviamente, ahí tenemos un testículo retráctil en la página 123. ¿Sí? Ustedes ven el escroto vacío, ¿no? El testículo se fue a viajar, ¿verdad? Por el conducto inguinal. ¿Sí? En la parte inferior, el testículo no descendido, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Es decir, fíjese, está a la altura de la sínfisis, ¿no? Ahí está haciendo una prominencia en el lado derecho, ¿no? Pasamos a la página 124, ¿sí? Ahí tenemos una genesia peniana, ¿verdad? Un megalopene, un micropene, una balanopostitis, es decir, una inflamación del prepucio y del glande, ¿verdad? Una hipospadia en el lado derecho, en la parte inferior, y la ubicación anómala de los testículos, ¿verdad? ¿Sí? Mire una epispadia, ¿no? Mire una epispadia, ¿sí? Sí. Fimosis. A veces el niño orina y se le infla el prepucio, ¿no? Sí, obviamente llega un momento en que vence la estrechez y obviamente sale la orina, ¿verdad? En chorro. Y el niñito con la pubertad precoz, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguno de ustedes que quiera leer, que quiera enterarse sobre circuncisión en la mujer? Que prepare el tema con unos 5 o 10 minutos, que nos hable en la próxima semana y listo, ¿no? ¿Sí? Yo, doctor. Perfecto. Correcto. Muy bien.
Entonces, eso en relación a genitales masculinos. Hoy en la tarde vemos genitales femeninos, seguimos con ano recto, extremidades, y yo creo que ya podemos estar terminando este recorrido, ¿sí? Y algo que nunca debe faltar en la exploración del neonato, ¿verdad? La exploración que hace el neonatólogo en el recién nacido, la cadera, ¿verdad? ¿Sí? Y ya veremos, la displasia de cadera es un verdadero problema que debe resolvérselo inmediatamente. Ahora hay técnicas estupendas que se puede resolver sin dificultad el problema, ¿no? Entonces, en definitiva, lo de circuncisión podemos hablarlo el día martes, ¿no? El martes tenemos con ustedes, ¿no? En la mañana, ¿sí? Sí, doctor, el martes. Perfecto, ok. Listo. Muy bien, entonces ahí estamos igualados con el grupo 1 y hoy en la tarde vemos genitales, ¿sí? Femeninos y como digo, avanzamos, ¿no? Para tratar de ya concluir con la exploración semiológica, porque debemos entrar a temas, en este segundo parcial, a temas muy interesantes. Y vamos a manejar líquidos y electrolitos, ¿no? Ahora sí llegó el momento de la verdad. Eso tienen que aprendérmelo, pero ser expertos, ¿sí? Expertos en líquidos y electrolitos. Para eso, para que también lo revisen el fin de semana, les voy a pasar un PowerPoint de todo lo que es líquidos, electrolitos, recordar, ¿no? Pues eso ya lo saben ustedes, pero lo que abunda no daña, ¿no? Sí, para que revisen eso y nos sirva de base para el manejo, ¿sí? Del tema hidratación, ¿verdad? Líquidos y electrolitos y cómo vamos a hacerlo. Ajá. Eso lo van a necesitar en medicina 2, en pediatría, perdón, 2, y obviamente lo vamos a revisar con detalle. Ajá. Bueno, hasta ahí llegamos. Creo que hay algunos que faltan, sí se han integrado. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Ya. Yo también, doctor. A ver, entonces déjenme revisar la asistencia, ¿no? Vamos con la asistencia, a ver si... A ver, María Soledad, sí, finalmente se integró. Presente, doctor. Sí. Ok. Buenos días. Ya, no se atrase mucho, María Soledad, ¿sí? Raúl Esteban. Raúl. Sofía Isabela. Aquí, doctor. Ya. Juan Sebastián. Bien, guardamos la asistencia, ok. Guardada con éxito, correcto. Correcto. Muy bien, entonces, por favor, toda esa terminología, aprendérsela, sí, revisar, sí, todos ponernos al día en toda esta información. Recuerden que la próxima semana todavía tenemos clase, ¿no? Lunes, martes y miércoles en la mañana, ¿no? Ajá. Doctor, y tampoco vamos al hospital el martes. Ya, sí, o sea, mi intención es ir al hospital. Vamos a, mañana, hoy en la tarde, les confirmo, ¿no? Voy a hablar con el director de carrera. Porque hay una... Doctor. Sí, fuera increíble poder volver. Sí, tenemos Ojalá que se volver. pueda. Ajá, sí, hay que decir que nos dejen volver, ¿no? Al hospital.
Porque esto, por ejemplo,